Muy bien, pues ya son 2:07, quizá podemos ir comenzando y ya los compañeros que se integren, pues ya los vamos a ir a seguir aceptando. Pues buena noche a todas las personas que asisten a esta charla y a quienes nos van a ver en diferido, vamos a transmitir desde las redes. Pues somos un grupo que ha venido leyendo El Capital de Marx desde enero de 2006. Nos estamos reuniendo todos los jueves a las 8 p.m. En esta ocasión pausamos la lectura para hacer una pausa e invitar al distinguido profesor que hoy nos acompaña, a Adrián Sotelo Valencia, quien nos va a compartir algo de este importante texto. Les voy a presentar al profesor. El profesor Adrián Sotelo Valencia es sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e imparte cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Si leyéramos este listado de sus trabajos, pues no vamos a acabar porque es un autor muy prolijo. Cabe mencionar que uno de sus primeros textos, México, Dependencia y Modernización, fue prologado nada más y nada menos que por Rui Mauro Marini, uno de los pilares de la teoría marxista de la dependencia. Me atrevo a decir que los análisis de Marini, en particular su famosa dialéctica de la dependencia, puede ser considerada una de las extensiones del Capital para el análisis de las sociedades latinoamericanas. Y bueno, el profesor Adrián Sotelo Valencia pertenece a esta corriente. Además, hay que agregar que siempre ha tomado postura a favor de las luchas de la clase trabajadora. Entre estos trabajos encontramos Neoliberalismo y Educación, la huelga en la UNAM a finales de siglo. Actualmente ha dado seguimiento a la reestructuración del trabajo en el capitalismo actual, las jornadas laborales, la precarización y flexibilización de la fuerza de trabajo, la crisis, pero bueno, para no extendernos más, le damos la bienvenida y agradecemos, bueno, que hoy nos acompañe. La dinámica será la siguiente. El profesor nos va a compartir una introducción general al Capital de Karl Marx. Posterior a ello, daremos paso a algunas preguntas que los integrantes del grupo previamente habían hecho para el día de hoy. Y al concluir, abrimos otra ronda de preguntas de forma libre, procurando pues que la sesión no se extienda más allá quizá de las 9:30 para respetar los tiempos del profesor. Y pues bueno, nada, pues adelante, profesor, y pues otra vez muchas gracias por acompañarnos. Pues muy buenas noches a todas y a todos, y gracias por la invitación, Egbert. Creo que hay que ponderar la importancia de formar un grupo específico como este, colectivo de discusión, de análisis. Yo diría de una de las obras más importantes del pensamiento humano y por un lado, y de la crítica de la economía política y del marxismo por otro. Todos sabemos que a partir de la década de los 80 del siglo pasado, cuando hay un consenso, digamos, en ponderar que hubo un cambio de época dentro del capitalismo mundial que se caracterizó, digamos, como la entrada de la llamada o mal llamada globalización y el neoliberalismo, que tiene ciertas particularidades de las cuales no voy a mencionar para no desviar la charla, pero que es importante desde el punto de vista que nos ocupa, señalar que uno de los grandes objetivos que la ideología capitalista, las derechas internacionales, el imperialismo se plantearon fue justamente atacar para destruir el pensamiento marxista. Aquí la pregunta es, ¿lo lograron, lo consiguieron o
consiguieron del todo. Sí fue un fuerte golpe, sobre todo que se va a pronunciar en finales de los 80 y los 90, con la caída de la Unión Soviética, la desintegración del bloque llamado socialista y el arribo de lo que se llamó, desde el punto de vista de las políticas imperialistas, del consenso de Washington en Estados Unidos y que se impuso, digamos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Esto tuvo una fuerte irradiación en el pensamiento social, en el pensamiento en general crítico y en el marxismo, que podemos catalogar o, digamos, caracterizar como el arribo del pensamiento único que fue coronado con bombo y platillo con las tesis del intelectual norteamericano Cyrus Fukuyama, con un librito que escribió y tituló El fin de la historia, ¿no? Y que realmente el fin de la historia, en la perspectiva de este autor y del enfoque de las tesis conservadoras, significaba el fin del socialismo, el fin de todas las vertientes de lucha contrarias al capitalismo y al imperialismo, y el triunfo de la mal llamada democracia occidental. Desde el punto de vista geopolítico, se generó, digamos, una suerte de unilateralismo del imperialismo norteamericano, sobre todo desde la época de Reagan, y se fue fortaleciendo esta línea, marcando la supremacía de Estados Unidos en el sistema de la geopolítica internacional, que aparentaba haber coronado el triunfo del capitalismo frente a todas las alternativas que se habían ensayado respecto a las luchas proletarias, a las luchas populares en el mundo por la instalación de un nuevo modo de producción, de vida y de trabajo, más allá del capitalismo. Entonces se generó toda una mediática que fue aplaudida por todos los medios occidentales, la prensa, la radio, la televisión, el cine, y ya más adelante lo que hoy se conoce como las mal llamadas redes sociales, pregonando la idea que la conservadora Margaret Thatcher en alguna ocasión señaló, como con la consigna de no hay alternativa, o dicho de dos términos, la única alternativa es el capitalismo, es mejorar, auspiciar un capitalismo, entre comillas, de rostro humano, que permitiera supuestamente mejorar, pero no abolir las condiciones y las contradicciones de las clases sociales dentro del sistema capitalista internacional. Desde el punto de vista teórico, esto representaba una serie de tesis, de hipótesis, yo diría falsas, sobre la supuesta pérdida de eficacia del pensamiento marxista, pero de manera muy particular contra la ley del valor trabajo de Marx, que es el eje de la economía política, y en su lugar se ponderaron, yo diría, las principales corrientes burguesas del pensamiento. Por un lado, el funcionalismo,
Por otro lado, las teorías neoclásicas, que reivindicaban como fuerza motriz del desarrollo humano la prevalencia de las llamadas fuerzas del mercado, que nunca explicaban qué era el mercado, por sobre la intervención de fuerzas eh, no, no económicas sobre los sistemas productivos y las economías. Esto dio durante los años 80, 90 y yo diría hasta 2008 una suerte de validez a esa línea de corriente, a esas corrientes de pensamiento que venían pregonando la ruptura, el fracaso, por un lado del socialismo, pero por otro lado de las principales leyes que rigen el desarrollo del capitalismo, como son la ley del valor, el plusvalor, la acumulación de capital, la valorización de los valores y de los temas productivos, la tasa de ganancia, hasta llegar a conceptos más concretos como precios de producción y sobre todo, digamos, el aspecto más importante que Marx va a estudiar en el tomo 3 del Capital, que es el descubrimiento por Marx de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia conforme el capitalismo se desarrolle. Pero antes de esto quisiera yo retroceder un poco dentro de estas corrientes que yo les llamo en algunos textos del fin del trabajo. Coloco un texto de un afamado filósofo alemán, Habermas, que es muy conocido y aclamado y leído en todo el mundo, miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que en 1968, por ahí así, escribió un texto que se llama Ciencia Técnica e Ideología. Y en ese texto, el autor, de manera fulminante, plantea que ya la ley del valor, que como yo digo es la base de la economía política y de la crítica de la economía política marxista, ya dejó de ser eficaz en función de nuevas fuerzas, como son básicamente la ciencia y la tecnología. Incluso textualmente dice, si bien por ejemplo Marx plantea que la única categoría que genera la plusvalía, el plusvalor, es la fuerza de trabajo, eso lo plantea Marx. Habermas en ese texto del 68, por el contrario, dice textualmente que ahora la nueva fuente de la producción del valor y del plusvalor es la tecnología y la ciencia, sin la participación de la fuerza de trabajo. O sea, hay un desplazamiento sistemático dentro de las teorías del fin del trabajo que se va a ir puntualizando en los años 60, 70, pero va a cobrar una fuerza muy importante en los 80 y 90 del siglo pasado. Y esto va a ser una de las piezas de la arquitectura del pensamiento antimarxista, ya de manera muy importante, a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Hecha esta aclaración, vemos cómo yo decía que esto había tenido un ciclo de desarrollo más o menos hasta la crisis mundial de 2008,
2007-2008, ya en este siglo, y que eso empezó a generar una serie de cuestionamientos a estas teorías que deshabilitaban el marxismo y la ley del valor. Y por el contrario, posteriormente al 2008, empieza un ciclo de profundización de lo que un autor marxista húngaro, István Mészáros, conceptualiza como crisis estructural del capital, que se va a pronunciar en 2008, en la década del 10, y yo diría se extiende hasta la actualidad. La crisis estructural, según este autor, estudiada en un magno libro de más de 1500 páginas, que se llama Más allá del capital, de este autor, significa que el capitalismo ha llegado a un pleno desarrollo donde a partir de allí ya no hay más posibilidades de un crecimiento sustentado similar al que ocurrió en la llamada época dorada del capitalismo después de la Segunda Guerra hasta la década de los 70 del siglo pasado, cuando efectivamente hubo un ciclo de larga duración. Algunos autores, por ejemplo, como Ernst Mandel, el mismo Marini, Teófilo dos Santos y otros pensadores plantean que este ciclo llegó a su cúspide a partir de los 70 y de ahí comenzó un ciclo de caída muy fuerte que hoy estamos experimentando. ¿Qué reflejo tiene el pensamiento? Que las teorías dominantes del pensamiento único comenzaron a tener dificultades para explicar los problemas de la humanidad globales, la crisis económica, la crisis ecológica, los problemas de la guerra, los problemas de la geopolítica mundial, la crisis del imperialismo y sus principales, digamos, presupuestos teóricos, como por ejemplo en el caso de las teorías neoclásicas, la competencia imperfecta, la competitividad de las naciones, comenzaron a ser insuficientes frente a las graves contradicciones del capitalismo que además se van a agravar, yo diría de manera muy importante, a partir de la crisis de la sindemia del coronavirus, después de 2020, en ese periodo, digamos, de álgido de la enfermedad, y donde el capitalismo mostró insuficiencias estructurales que hicieron, por ejemplo, que el Estado interviniera, como fue el caso de Estados Unidos, un Estado imperialista y un Estado que había pregonado hacia afuera el libre desarrollo, el neoliberalismo, la privatización, la salida de los gobiernos, de las regulaciones económicas y sociales, comenzó a rehabilitar prácticas de tipo keynesianas para salvar a Estados Unidos, como lo hizo en 2008 y 2009, de la crisis estructural. Y eso, a mi modo de ver, frenó la crisis del pensamiento crítico, del pensamiento social y del pensamiento marxista, y lo volvió a colocar, como creo yo que es la actualidad, en una retomada de su vigencia a partir de el estudio de sus categorías, sobre todo de sus principales hipótesis de trabajo, categorías y conceptos que permitieran entender para entender la dimensión de la crisis estructural del capitalismo global, yo diría, del modo de producción capitalista planetario, que es el que actualmente está en crisis,
para entenderlo y asumir elementos de cambio social, sobre todo por los sectores interesados en ello, que son las clases trabajadoras y proletarias de todo el planeta, ¿no? Esto nos permite entonces, yo diría como introducción, ver la importancia, pero sobre todo la vigencia del Capital de Marx. No es un libro que se lea en sí mismo, tiene una metodología, pero como una obra epistemológica, metodológica y como una obra que plantea, yo diría, las principales leyes esenciales del modo de producción capitalista, tenemos que verla en su conjunto, no solamente en sí misma, como a veces ciertas corrientes de pensamiento plantean que se puede leer y estudiar el Capital. Yo creo que la vigencia radica en que hoy en día es un tema complejo, pero lo plantearé así. Hoy en día la ley del valor tiene un carácter universal en su funcionamiento. Es más, Marini, Rui Mauro Marini, que señaló Egbert, un brasileño que creó la teoría marxista de la dependencia, más bien dicho, fue uno de los forjadores de esta corriente del pensamiento sociológico, político, económico, en un ensayo, quizás el último ensayo que haya escrito en vida, que se llama Su trabajo, es un ensayito que lo pueden ustedes conseguir en red, Proceso y tendencias de la globalización capitalista. Allí textualmente, para ya no hacer más, en síntesis, digamos, lo que plantea el autor es que la esencia de la llamada globalización es la universalización de la ley del valor. Entonces, contrariamente a los teóricos del fin del trabajo y a las corrientes que pregonaban ya la ineficacia teórica y metodológica del marxismo, por el contrario, esto le insume nuevos elementos explicativos, por ejemplo, para entender la actual revolución industrial llamada 4.0 en cierne, comandada por la llamada o mal llamada, dependiendo, inteligencia artificial. Este tema es lo que permite, digamos, retomar los principales conceptos que Marx vierte en el Capital. Sobre todo me decía Egbert que habían estudiado ustedes ya el capítulo 1, perdón, el tomo 1, hasta el capítulo 5. Y justamente es interesante porque si ustedes se fijan metodológicamente, el primer tomo está dividido en secciones. La primera sección la destina Marx a la mercancía y dinero. Y el primer capítulo es la mercancía. ¿Por qué es la mercancía y por qué en Marx no la historia del comercio? No es la historia de la acumulación de capital, no es la historia del desarrollo de las sociedades humanas, porque es la categoría que Marx lo dice textualmente al inicio del capítulo 1 del primer tomo, la mercancía es la cédula fundamental del capitalismo. Por lo tanto, voy a desdoblarla. Entonces, ¿qué hace Marx? Vamos a decir así,
el desdoblamiento teórico-metodológico de la mercancía como categoría es lo que construye el edificio hasta llegar al tomo 3, en vez de haber partido al revés. Es lo que Marx llama el método abstracto concreto, de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto abstracto, y ustedes pueden leer en 4 o 5 paginitas en el primer tomo del Capital un prólogo que es el prólogo a la 10ª edición del Capital, donde Marx explica la diferencia entre el proceso de investigación, ojo, y el proceso de exposición posterior de los resultados de una investigación, y no al revés, como hace el empirismo y generalmente las corrientes dentro del funcionalismo sociológico y la economía política clásica y neoclásica, que confunden ambos elementos. En pocas palabras, confunden esencia y apariencia. Marx, por el contrario, desdobla, entonces dice la mercancía está compuesta por 2 tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es producto de un trabajo concreto, útil, cualitativo del obrero. El trabajo abstracto es producto de un trabajo social de carácter cuantitativo. ¿Se fijan? Entonces tenemos la mercancía, valor de uso, valor de cambio, los tipos de trabajo, y luego el responsable de la creación del valor y del plusvalor es el trabajo abstracto que termina dominando las características cualitativas del valor de uso de la mercancía y del proceso de producción. Esto lo estudia Marx en la primera sección, que es mercancía, capítulo 2, proceso de intercambio, capítulo 3, el dinero y la circulación de las mercancías. En la sección 2, en el capítulo 4, Marx se detiene en la transformación del dinero en capital. Ahí rompe el fetichismo de que el dinero se reproduce en sí mismo, dinero que produce dinero. Y no, Marx explica en este capítulo que el dinero se transforma en capital en virtud, o sea, se metamorfosea en capital en virtud y por intermedio de la fuerza de trabajo o de un proceso de trabajo. En el capítulo 4, en la sección, entonces aquí ya se queda en esa dimensión de estudiar este proceso de metamorfosis del dinero en capital, pero como el dinero Marx rompe con el fetichismo que implica, entra al capítulo 5, que es la sección tercera, que ya es propiamente el proceso de producción, que se llama proceso de trabajo y proceso de valorización del valor. Capítulo 5. Y de allí va a avanzar hasta el último, a los capítulos, primero explicando lo que es el capital constante, el capital variable, las formas de la plusvalía, el proceso de acumulación, luego entra la plusvalía relativa y allí inserta el estudio de lo que llama maquinaria y gran industria, o sea, la revolución industrial propiamente dicha, hasta llegar a los capítulos finales sobre el proceso de el origen, digamos, rompiendo también el fetichismo de dónde proviene el capital para estudiar el proceso de acumulación primitiva del capital, o sea, la separación del productor violentamente de sus medios de producción, ya sea el productor individual o las comunidades y las colectividades que poseen medios de producción, pero que son despojadas de esos medios y estos concentrados bajo la forma de propiedad privada en manos del capital, ¿no? Con eso se cierra el tomo 1.
Luego Marx va a estudiar el tomo 2. Aquí hay una cuestión que tampoco voy a reparar mucho, pero es que a veces se dice que el tomo 2 y 3 no los redactó Marx, ¿no? Sino Engels. Y es una polémica ya histórica. Aquí lo que podemos decir es que si bien Marx no lo redactó de pluma y letra, Engels lo que hizo es un ordenamiento de infinidad de apuntes de Marx en un orden lógico dialéctico, siguiendo el método abstracto concreto, para escribir el tomo 2, que es el que podríamos decir es propiamente el proceso de circulación del capital a partir de los esquemas de reproducción, el sector productor de medios de producción, el sector productor de medios de consumo, y luego arribar al tomo 3, que es la síntesis del tomo 1 y el tomo 2, es decir, el proceso de reproducción en su conjunto. Yo diría que esa es, y lo diría con Roman Rozdowski, un marxista polaco, yo diría que esta es la arquitectura del Capital de Marx en los 3 tomos. Es decir, no podemos entender el tomo 3 sin el tomo 1, pero tampoco el 1 y el 2 sin el tomo 3. Hay una articulación tanto del propio desarrollo capitular y de las secciones que van planteando los capítulos, como los libros, perdón, como la propia estructura de cómo se desenvuelve el capital. Y tan es así que fíjense ustedes, por ejemplo, que en el tomo 3, y prácticamente ya no terminó Marx, el último capítulo, que es el 52, sobre las clases sociales, categoría mucho más concreta que la más abstracta del tomo 1, que es la mercancía, me explico. Es decir, las clases sociales es un concepto, ¿no? La lucha de clases, las clases sociales, la tasa de ganancia, el mercado mundial, los precios de producción son categorías en un nivel mucho más concreto que, por ejemplo, el de mercancía, forma equivalencial del valor, forma relativa del valor, que son mucho más abstractas. Entonces Marx tuvo que hacer sumergirse, digamos, en ese universo abstracto para construir las categorías que va desenvolviendo dialécticamente y va construyendo. Y yo diría, ya para hacer una primera paréntesis para que me indiquen qué es lo que sigue, y yo diría que llegamos al punto, que ya lo mencioné al principio, que esto lo menciona, por ejemplo, tanto Ernest Mandel, en un librito que se llama Génesis y estructura del capital de Marx, y el mismo Roman Rozdowski sobre los Gundries, que es un estudio muy importante. Yo diría es quizás el mejor estudio que hay sobre los Gundries, que solamente fueron conocidos en la década de los 60 del siglo pasado. Ambos coinciden en que el aporte más conspicuo del pensamiento de Marx es descubrir que la ley general de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Y podríamos decir que el elemento que la contrarresta, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, las revoluciones industriales, desde la primera que floreció en Inglaterra, luego la segunda, el Fordismo, luego la tercera llamada el Toyotismo, y ahora la llamada cuarta revolución industrial, son revoluciones científico-tecnológicas para contrarrestar los graves problemas de caída
de las tasas de beneficio del capital y en general de la rentabilidad. Este es un punto fundamental, digamos. Yo creo que esto es lo que le da vigencia al capital y a sus leyes, sobre todo la ley del valor. Le coloca una vigencia tremenda, claro, a costa de, y lo aclaro, no de repetir lo que ya dijo Marx, o Engels, o Grossman y tantos otros, sino de profundizar a través de la investigación en las categorías propias que, y no solamente en profundizar en esas categorías, sino actualizarlas. Por ejemplo, una categoría que a mí me parece se actualizó a partir de el concepto de explotación de Marx, es el concepto que emerge con Marini de superexplotación de la fuerza de trabajo. Para entender este concepto hay que tener una visión mínima del capital, por lo menos del primer tomo. Entender qué es la plusvalía, las formas que ésta reviste, básicamente la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, sus implicaciones, el tema de los salarios, mínimamente para el precio, la diferencia entre precio y valor, para poder entender la categoría de superexplotación como un concepto que opera, según Marini y otros, en el ámbito del desarrollo de las economías capitalistas dependientes del mundo subdesarrollado que operan en la periferia del sistema imperialista global. Obviamente, México se ubica en esa órbita. Entonces, es una forma de actualizar. Y de ahí surge una serie de conceptos. Por ejemplo, hoy en día se está discutiendo que uno de los nuevos fenómenos que están operando en escala global es que la superexplotación del trabajo que antes operaba en las economías dependientes se está extendiendo de alguna manera a las economías desarrolladas, en función de la crisis profunda del capitalismo occidental y en general del modo de producción, yo diría, en escala planetaria. Entonces, es un elemento muy importante que permite avanzar en la actualización de categorías y conceptos. Nosotros hemos también avanzado, por ejemplo, a partir de una lectura de los Grundrisse de Marx, sobre todo del primer tomo, donde Marx, aquí hay una de las preguntas interesantes y complejas, donde Marx explica cómo el desarrollo del capitalismo conlleva un proceso cada vez mayor de creación de menos valor y menos plusvalor. Fíjense ustedes, ¿qué implica esto? La tasa de ganancia de cualquier capitalista depende de la tasa de plusvalía. La tasa de plusvalía depende de la masa de plusvalía y la masa de plusvalía depende de la explotación de la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa si se reduce la masa de plusvalía? Por ende, se reduce la cuota. Y al reducirse la cuota, incide en la tasa de ganancia. Esa es una primera parte de la ecuación. La otra parte es qué hace el capital para frenar esos procesos. Dice Marx en los Grundrisse, desarrolla las fuerzas productivas materiales de la sociedad, como desarrollando la tecnología, las máquinas herramientas de control numérico, hoy en día la inteligencia artificial, hoy en día la robótica, hoy en día los algoritmos,
todo eso encaminado a contrarrestar esa caída. Pero el problema es que esto incide en un fenómeno que cada vez más implica, como yo decía, que el capitalismo histórico cree menos valor. Es decir, que sí crea valor y pues valor en las fábricas capitalistas y todo eso, pero una proporción decreciente. Y por eso Marx hipostació en los Grundrisse, en el tomo 1, que la contrapartida de este proceso es que se desarrolla lo que él llama el intelecto general de la sociedad, es decir, el pensamiento. Solamente que muchos autores, como Negri, por ejemplo, o otros autores, han tomado esta tesis como diciendo, ya ven, ya no hay materialmente producción de valor y ahora todo depende del conocimiento in abstracto. Pero lo que no entienden, según, de acuerdo con Marx, es que ese fenómeno sí ocurre, pero en una interacción cada vez más conflictiva y contradictoria con la fuerza de trabajo. A este fenómeno algunos lo hemos denominado desmedida del valor. Y la contrapartida, ya para terminar esta parte, la contrapartida de la desmedida del valor, yo lo planteo por ahí en un librito que publiqué en 2010. La contrapartida es el desdoblamiento, fíjense ustedes, de las inversiones a la esfera especulativa de lo que denominamos capital ficticio. Es decir, la desmedida del valor como ley esencial de la dinámica del desarrollo contradictorio del capitalismo provoca disrupciones de los ciclos de inversión hacia las esferas especulativas del capital. ¿Cuál es la economía más especulativa del planeta? Qué raro, Estados Unidos. El que era más avanzado porque yo tengo que está en crisis de hegemonía y en declive de la supremacía, pero el que fue más avanzado, que fue Estados Unidos, sobre todo después del 71, cuando se hace la convertibilidad del dólar, del oro al dólar, Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra, después emerge, digamos, como lo que algunos llaman el hegemón en la economía global, capitalista global. Pero hoy en día, ¿saben cuál es el dato que estaba yo viendo en la mañana? La deuda global de Estados Unidos, 40 billones de dólares, en un proceso de declive productivo, industrial, con fuertes tendencias, como en México, hacia el decrecimiento y lo que yo llamo el cuasi estancamiento estructural. ¿Y cuál está siendo, según retomando esta tesis que yo planteaba de los Grundrisse, cuál es una de las salidas que está planteando Estados Unidos? La guerra. Digo, siempre ha estado en guerra, ¿no? Desde que se hizo Estados Unidos surgió, pero ahora es una ley fundamental, o sea, no puede, no es que sea Trump o Biden o Obama, no, es como dice John Sack Fernández, es la presidencia imperial de Estados Unidos la que responde como un sistema a esas leyes del capitalismo y de la necesidad de contrarrestar la profunda crisis estructural que para mí no tiene solución.
y que se está exacerbando por su fuerte confrontación con dos actores hegemónicos y ya no tanto emergentes, sino cada vez más consolidados, que son Rusia y China. Esto es otra discusión, pero es importante ver cómo se actualizan los conceptos. Si la desmedida del valor, para aplicar lo que estoy diciendo, en Estados Unidos ha llevado a que el país que otrora fue el más desarrollado del capitalismo sea incapaz incluso de ganar una guerra con un país del sur global como es Irán, que en 40 días derrotó a Estados Unidos. No sé si han visto ustedes, pero prácticamente se quedó sin misiles Patriot de Estados Unidos y ha tenido que traer misiles de Corea y de aquí y de allá para enfrentar a Irán. La economía de guerras y armamentos en Estados Unidos es una ley fundamental del capitalismo en su fase imperialista. Eso lo dice Lenin y lo explican casi con animalitos, ¿no? Con manzanitas, en el imperialismo, fase contemporánea del capitalismo, que malamente le pusieron superior del capitalismo. Ahí Lenin explica que la economía norteamericana, bueno, la economía imperialista más bien, perdón, y particularmente Estados Unidos, es una economía de guerra, una economía de armamentos. Allí dirige todo su desarrollo técnico científico. Los Silicon Valley, las empresas nacionales, las empresas de la General Motors, todo está imbricado en el complejo industrial militar tecnológico y de alta inteligencia artificial para afrontar a lo que considera Estados Unidos sus enemigos, que son justamente China, Rusia, Irán, Corea del Norte y algunos otros que están en la geopolítica fluctuando, digamos, entre ambas fuerzas. Entonces, sin la ley del valor y su dialectización y contemporanización, para mí es imposible estudiar la dinámica de las contradicciones del capitalismo en la actualidad. Son fundamentales. Y creo que entonces la lectura, estos grupos que ustedes están, en este caso, discutiendo y retomando, me parece que son esenciales, que es un punto de partida para poder agregar categorías, conocimientos, hipótesis de trabajo, pero sobre todo yo le doy un aspecto muy importante para romper con el dogmatismo y con que ya todo lo dijo Marx, Lenin, Engels, ¿no? Bukharin, Trotsky. Está bien, pero hay que hacer investigación, ¿no? Tenemos que estudiar las nuevas condiciones. La ley del valor opera en términos históricos, no en términos teleológicos o metafísicos. Eso no existe. El concepto de plusvalía va cambiando conforme van cambiando las condiciones históricas, sociales. Las leyes que rigen la formación de la tasa de ganancia no son las mismas del siglo XIX, del siglo XX y ahora del siglo XXI, van cambiando. Entonces, si no hacemos estudios retomando esta vigencia, digamos, del pensamiento con sus categorías, sus conceptos, sus leyes, sus tesis, sus hipótesis, su metodología, la verdad es difícil siquiera aproximarnos a una visión más esencial
del acontecer contemporáneo, ¿no? Yo diría esto como una primera introducción, digamos, para suscitar el debate. Gracias, profesor. Pues yo creo que después de eso surgen más preguntas que quizá respuestas por todo lo que implican todas las categorías que van desde el tomo 1 hasta el tomo 3 y bueno, y los estudios que, como bien lo dice, se publicaron, se dieron a conocer a los lectores marxistas hasta ya posterior, muy posterior a la muerte de Marx, ¿no? Como son los Grundris. Nosotros teníamos pensado hacer un intercambio con preguntas. Ya algunos compañeros nos mandaron varias preguntas. Yo escuchándole ya veo que hay ya respuestas ahí. Quizás podemos hacerlas por respeto a los compañeros porque pues, son parte del grupo, que se fueran leyendo y a lo mejor hacer una breve como un complemento para dar chance a los demás compañeros que ahora se conectan. Entonces, ahí sí nos puede apoyar la compañera Ili para leerlos una por una, que se lea una pregunta y se responda y después ya damos paso a las nuevas preguntas. Adelante, Ili, Sí, buena noche. buenas noches. La primera pregunta es, ¿qué consejos nos puede dar para hacer una lectura objetiva del Capital en nuestra actualidad frente a las interpretaciones dogmáticas, acomodaticias o frente a las corrientes que tergiversan, cancelan o desechan sus categorías alegando obsolescencia? Sí, mira, yo leí aquí la pregunta que me envió, me hizo el favor Edgar de enviar, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que leer directamente a Marx, ¿no? Hoy se acostumbra mucho, por ejemplo, en mi facultad, allá en Ciencias Políticas, ¿no? O la UNAM, leer, pero a través de otros autores, que a veces los propios autores no entienden lo que dice Marx, ¿no? O hacen interpretaciones interesadas para deshabilitar las categorías, decir, vea, mire, eso ya no sirve, ya no explica. Yo creo que lo primero es hacer una lectura, primero individual, por ejemplo, de un capítulo, y luego reunirse en colectivo y hacer un intercambio, ¿no? De lo que se entendió, lo que no se entendió, lo que hay dudas. Y me parece que eso va forjando una visión mucho más de esencia del planteamiento de esa lectura en particular. Eh, hay que discutir las hipótesis. Por ejemplo, decía yo, creo que es el capítulo 6, el primer tomo, se llama Capital Constante y Capital Variable. Si yo preguntara aquí en esta sesión virtual, a ver, compañera, compañero, ¿qué entiendes por capital constante y cómo lo diferencias del variable? No sé qué me dirían. Pero si hacemos la lectura primero individual y luego en grupal, decimos, mira, Marx estudia, ve el capital constante, le llama con el adjetivo constante porque no cambia su magnitud. Y identifica ese capital constante con dos tipos de bienes, digamos, medios de producción y medios de circulación, materias primas, etcétera. Dice, como eso no cambia su valor, doy el nombre de capital constante. Ya creó un concepto Marx. Bueno, luego, ¿qué es capital variable? Aquí la indicación es que varía. ¿Y a qué se refiere? Se refiere ya no a los medios de producción o a los medios de circulación, o sea, las materias primas, sino ahora se refiere a la fuerza de trabajo. Y dice Marx, la fuerza de trabajo tiene la propiedad
de generar un valor superior a su propio valor. Es decir, para que me entienda más, tiene la cualidad de generar un valor superior a su salario. Y ese valor superior se llama plusvalía. Por lo tanto, varía su valor original. Si el capitalista invirtió 50 en salarios y obtiene 100, varió de 50 a 100. Por lo tanto, dice, lo denomino capital variable. Ya creó dos conceptos. Y así podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba el concepto masa de plusvalía respecto a tasa de plusvalía. Son dos ecuaciones distintas, pero articuladas. Entonces, leer el capital es leerlo directamente en sus fuentes originales, a nivel individual y luego a nivel colectivo, hacer los intercambios e intentar después, conforme vayan leyendo cada uno de los capítulos, las secciones, los capítulos, el primer tomo, el segundo tomo, el tercer tomo, hacer después un ejercicio de articulación de los tres tomos para obtener una visión de totalidad en nuestro pensamiento y no verlo como, diríamos, en partes alícuotas, verlo de manera parcial, de manera atomizada, que es como a veces se entrega. Por ejemplo, a veces te dicen en las clases, en la facultad, pues léete el capítulo tal del Capital. Y lo lees, pero no tienes nada. Porque cada capítulo es como yo decía al principio hace rato, es un desdoblamiento de la categoría fundacional que es la mercancía. Si quitamos la mercancía, se cae el edificio. No entendemos, porque es un procedimiento teórico metodológico para inferir, ¿no?, las leyes fundamentales que rigen el desarrollo del capitalismo. Esa sería un tip, digamos, para la lectura del Capital. Y yo les recomiendo leer también algunos autores auxiliares que permitan tener, o sea, hacer una bibliografía leve, ¿no? Por ejemplo, para leer El Capital de un autor que se apellida Rosenberg, que publicó la Facultad de Economía, son 3 tomos. Es muy bueno, porque te permite te explica cómo construye cada concepto y eso se va auxiliando con la lectura directa de cada capítulo. Está el libro que yo mencionaba, Génesis y estructura del pensamiento de Marx, de Ernest Mandel, que me parece está publicado en siglo XXI. Ese sirve también como un material importante que permita, digamos, apoyar sus lecturas, ¿no? Entonces yo diría que eso sería así como un tip, ¿no? Eso. La segunda, Iri, ¿la tienes por ahí? Sí. La segunda es, ¿cómo cree que deben desarrollarse hoy las categorías de abstracción y fetichismo de la mercancía de Marx para comprender el capitalismo contemporáneo? ¿Qué aporta en esta actualización el concepto de espectáculo de Guy Debord, especialmente para pensar la centralidad actual de las imágenes, la representación y la mediación? Sí, bueno, son 2 preguntas. De hecho, yo me quedé un poco pensando cuando vi esta pregunta. Bueno, de alguna manera, la categoría de abstracción, ya expliqué, es esencial. O sea, uno tiene que hacer, yo diría que el proceso de abstracción es el inverso del fetichismo. Por ejemplo, cuando se habla de pobreza, ¿no? Haz de cuenta, te dicen, la pobreza es eterna. Es un fetiche, es un dogma. Pero si tú te abstraes
acerca de las causas de la pobreza, entonces vas a profundizar y al final descubrir que, por ejemplo, la pobreza es una relación social producto de desigualdad social, ¿me explico? Entonces hay una íntima relación entre abstracción y fetichismo en Marx, ¿no? Esto conectado con yo leí ese libro hace muchos años, el libro de Borg, ¿no? La sociedad del espectáculo. Es un libro que se publicó ya hace muchos años, fue del 67, imagínense. Creo que en el boom de aquellos estudios que había sobre comunicación y la cuestión de las imágenes, la cuestión de los símbolos, y me permití sacar la esencia de lo que dice este autor en su libro. El autor define el espectáculo como una relación social mediada por imágenes, símbolos y apariencias. Es la sustitución de la realidad, yo lo digo, ¿no? Es la sustitución de la realidad por la apariencia de la realidad. Es el estadio más avanzado de la teoría del fetichismo de Marx. ¿Cómo lo entiendo hoy en día? Creo que esto se ha súper desarrollado ahora con las redes sociales y con la representación de los principales fenómenos globales del capitalismo, incluso la guerra, como espectáculos que ocurren, por ejemplo, en el ciberespacio, ¿no? Creo que aquí tiene un gran peso, digamos, e influencia la inteligencia artificial. Basta ver, por ejemplo, cómo hoy en día, sobre todo en los medios de comunicación, la inteligencia artificial es capaz, a través de la creación de bots, por ejemplo, a través de eh, infinidad de datos, de informaciones, incluso cambiar como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, cambiar el sentido de la votación de una sociedad, por ejemplo, a través de WhatsApp. Entonces, esto yo creo que es materia de una nuevo estudio, digamos, porque estos estudios estaban hechos en una época que no existía nada de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero incide, digamos, en que una característica, por ejemplo, de esta sociedad que llama del espectáculo, pero que es una sociedad altamente fetichizada, es la creación de la demanda del consumo en la sociedad. Y aquí intervienen, por ejemplo, hay estudios ya muy interesantes, por ejemplo, sobre cómo incide la inteligencia artificial, cómo incide Google, Facebook, Amazon para crear y generar necesidades artificiales en la gente, ¿no? Y esta a la par crear mercados a través de la Internet, a través del ciberespacio, mercados que operan de manera muy efectiva, digamos, en la economía y la sociedad para vender mercancías. Entonces yo creo que esta pregunta es muy interesante. Yo he hecho algunos trabajos. Miren, tengo un libro publicado donde intenté penetrar un poco en este tema. Este es un libro que se llama La humanidad disminuida, capitalismo y plataformas digitales,
que publiqué en la editorial Gedisa, perdón, en 2000, bueno, recientes, 2023. Entonces aquí hacemos un estudio sobre plataformas, sobre algoritmos, sobre inteligencia artificial. Y mi último libro, que acabo de publicar, tiene apenas 2 meses, se llama La Sociedad Digital y el Capitalismo 4.0, Anatomía de un Paradigma, publicado en Gedisa. Estos libros están disponibles en librerías y nosotros también hacemos promoción de los textos. Y aquí hemos intentado un poco, claro, no retomando los autores porque ya son de tiempos pasados, pero sí una proyección de todo este problema que plantea la pregunta, ¿no? Bien. La tercera pregunta es, si la plusvalía es el fundamento de la valorización capitalista, ¿hasta qué punto la automatización, la sustitución de trabajo vivo y otras tendencias actuales apuntan ya no solo a una crisis de rentabilidad, sino a una crisis de la propia producción de valor? Es que ¿Estamos ante un límite estructural de la valorización capitalista? esa pregunta ya la respondió no yo, sino Marx. En el tomo 1 de los Gundris está respondida. Es decir, la automatización sustituye el trabajo vivo del obrero, de la obrera. Pero fíjense ustedes, aquí hay algo que rápidamente quiero distinguir y que a veces pasa desapercibido. Una cosa, cuando tú sustituyes el trabajo vivo por la automatización, ello se traduce en 2 movimientos: reducción del valor y del plusvalor, simultáneamente con un aumento de los valores de uso, es decir, de la riqueza social. Hay una contradicción que Marx desarrolla en los Gundris. En otras palabras, entre mayor es el desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, incluyendo los procesos de automatización y desplazamiento de fuerza de trabajo del proceso productivo, en esa medida se castiga la producción de valor y plusvalor, pero se incrementa la masa de la riqueza social, es decir, eso es lo que en esencia significa lo que yo decía, la desmedida del valor. Una unidad menor de trabajo, de fuerza de trabajo, física, psíquica, produce una mayor cantidad de riqueza. Pero tú tienes que dividir el valor de esa unidad entre una mayor cantidad y eso hace que bajen los precios y los valores unitarios de la riqueza. Entonces lo que estamos viviendo, por eso yo decía que el capitalismo no produce, ojo, para satisfacer necesidades humanas en primera instancia. Es decir, no produce únicamente valores de uso que son aptos para satisfacer una necesidad humana en salud, educación, vivienda, cuidados, lo que quieran, sino en primera fase el sistema produce valor de cambio, es decir, plusvalía, y como consecuencia produce un valor que posee una cualidad que es satisfacer la necesidad humana. Entonces, como la masa de plusvalía se va reduciendo, como dice Marx, un cuanto de trabajo es cada vez más miserable en determinar el valor de la riqueza, o sea, el tiempo de trabajo se va reduciendo tanto que ya no puede soportar el conjunto de la riqueza. Fíjense lo que dice Marx,
Y aquí va la segunda tesis de Marx, ¿sí? que echa lumbre. Por lo tanto, el desarrollo científico tecnológico se vuelve superfluo o está de más para el capital. ¿Qué pasa? Que en cada revolución tecnológica que hace el capital para contrarrestar la caída de la rentabilidad, provoca una reducción del valor social de la fuerza de trabajo y de la masa de plusvalía. Y por lo tanto tiene que desencadenar, tan pronto y ocurre una crisis, un nuevo ciclo de revolución tecnológica, lo que nos lleva a hipostasiar, ojo, que la actual revolución 4.0, basada en la inteligencia artificial, en los algoritmos, en el Big Data, en la automatización, la robótica, tiene un ciclo ya cada vez más corto. No sé cuánto va a durar. Cuando ya se vuelva obsolescente, fíjense ustedes. Yo no sé qué sigue después de eso. Habrá que preguntar en la moderna ciencia ficción. Antes era más fácil, ¿no? En la época de, cuando escribió Aldous Huxley la novela de, ¿cómo se llama su novela? Fahrenheit, no, ese es de El Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Allá por los 40, era más fácil usar esa ciencia ficción, aproximarse al futuro, pero actualmente, si ustedes díganme qué hay después de la inteligencia artificial, yo no sé todavía. Lo que sí es cierto es que cada vez más se muestra insuficiente, digamos, ¿no? Por eso el capitalismo está innovando formas de trabajo esclavistas, serviles, en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, la pregunta, que es muy interesante, da para hacer toda una investigación, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí la pregunta es, ¿estamos ante un límite estructural de la valorización? Yo contesto efectivamente sí, la respuesta, en base a lo que acabo de mencionar. Bien, la cuarta pregunta es, ¿cuál es la postura que tiene respecto a la clase burocrática que gestiona, planifica y administra la vida social, que crea la legitimación del conocimiento y reproduce la producción capitalista? Bueno, lo primero que hay que decir es que la burocracia no es una clase social. Para Max Weber era una forma de gestión no sé, del Estado. Yo diría que es una figura, porque las clases sociales están constituidas, según el marxismo, por tres fuentes esenciales. El salario hace la clase obrera, la renta de la tierra hace la clase terrateniente y la ganancia hace la clase capitalista, o sea, la burguesía. La burocracia es una forma de organización del Estado capitalista para gestionar su eficacia. Esa sería una primera aclaración, ¿no? Ahora, no entiendo, dice que crea legitimación del conocimiento y reproduce el tipo de producción capitalista. Yo no veo que legitime el conocimiento, sí reproduce el tipo, o sea, más que la producción, sí es un aparato de gestión del Estado capitalista. Es tal vez podríamos decir, un estamento de individuos organizados dentro de la estructura del Estado y fuera de él, que es también la burocracia privada, ¿no? En los bancos, en las empresas transnacionales, que sirve para gestionar el, el funcionamiento del Estado, del gobierno y el funcionamiento de las empresas, pero no es una clase social.
que yo sepa, ni el mismísimo Max Weber llegó a afirmar que fuera una clase social, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo muy puntual, ¿no? Podríamos decir, es una categoría de individuos que gestionan el aparato de Estado, pero que existe, no existe de manera autónoma, sino existe dentro de instituciones propias del Estado capitalista, ¿no? Y de las instituciones gubernamentales, por ejemplo, que tienen esos individuos que se encargan, digamos, de administrar los asuntos del Estado, ¿no? Gracias. La última pregunta es, ¿qué relación hay entre la especulación financiera y la ley del valor? ¿Esa relación cómo contribuye a la dimensión de la crisis actual del capitalismo? Sí, bueno, de alguna manera ya lo mencioné en la intervención. Yo diría aquí le puse más que una simple especulación financiera, ojo, aquí hay que aclarar los conceptos, no es lo mismo lo financiero que el capital financiero, no es lo mismo financiarización que capital ficticio, son conceptos distintos. Yo prefiero utilizar el concepto marxista, ¿no? Del tomo 3 del Capital, que es capital ficticio. Y la respuesta, ya yo diría que la ley del valor en su funcionamiento genera, por un lado, fíjense, contradictoriamente genera antivalor y desmedida del valor. Y eso provoca dificultades en el capital que hacen que las inversiones fluyan a la esfera, en grosso modo, de los bancos y de las bolsas de valores. En la actualidad, el capital que opera en esas instancias, en la bolsa de valores, en los bancos, en los sistemas financieros, en los fondos de inversión, en los bonos del tesoro, etcétera, es 20 veces mayor que la inversión productiva en escala mundial. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. El capital ficticio per se no crea valor ni plusvalía, pero sí se apropia de la plusvalía de la sociedad. Ejemplo, el señor Carlos Slim, que se enriqueció con los teléfonos de México, se los regaló Carlos Salinas de Gortari, allá en los 90. El tipo se dedicó a especular, y hoy es uno de los magnates más ricos del planeta, de los más ricos, digamos, de los más. El capital que existente, o sea, físico, las fábricas, las máquinas, lo que se llaman los acervos de capital, los medios de producción, ahí están, pero cambian de manos cuando los capitalistas financieros o ficticios se apropian físicamente de eso, y entonces eso provoca una centralización monumental del capital. El resultado es lo que estamos viviendo hoy en día. Las tasas promedio, quitando a China, India, me parece que Sudáfrica, India, China, Rusia, si quitamos eso y dejamos el capitalismo histórico, o sea, occidental, o lo que hoy se llama el occidente colectivo, este está por debajo del 3% de crecimiento agregado mundial. Hay un librito de David Harvey, que es geógrafo, Crisis y Dinámica de la Crisis, en donde calcula, fíjense, que para que haya una reproducción más o menos del capitalismo,
este tiene que crecer mínimo 3% promedio compuesto. Si quitamos, por ejemplo, la Unión Europea anda por el 3%. Si dentro de la Unión Europea calculamos a la eurozona, son como 16 países, está por debajo ya. Es más, en la actualidad, después de la sindemia del coronavirus, andan por un dígito. Las locomotoras del sistema, que son Alemania y Francia, ya están cayendo en su dinámica. Aparte de todos los problemas de incendios, de la crisis ecológica, la carencia de electricidad, de petróleo, etc. Entonces, hay una contracción brutal, pero el gran capital internacional, la gran burguesía, que es el 1% de la humanidad, se apropia a nivel global de más de la mitad, por lo menos, de la riqueza mundial. Entonces hay un sistema contractivo. Yo no digo que ya se vaya a caer del día de mañana, pero de que viene una crisis que estamos padeciendo y se va a profundizar por lógica dialéctica, es que la única alternativa, ya para cerrar, ante esta crisis estructural global, es un sistema distinto al capitalismo, o sea, el socialismo u otra forma, digamos, de nueva, sino lo que nos queda es lo que nos decía desgraciadamente Rosa Luxemburgo, la barbarie, ¿no? Y la destrucción, que ya estamos en alguna forma eh, padeciendo con el actual colapso ambiental que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Pues yo diría eso. Muchas gracias, profesor. Aguantaremos una o dos preguntas abiertas para los que nos acompañan todavía. ¿Podemos hacerlas, profe? Una pregunta, ¿Sí? ¿Está bien? ¿sí me escuchó? Sí, sí. Miguel, Sí, sí, sí. adelante. Miguel, pues muy buena actualización que nos ofreces Sí, y, pues para recuperar lo que hemos dejado ahí empolvando, pero ahorita de repente la pregunta que quiero hacerte es si conoces algún o nos puedes recomendar algún resumen de la parte del tercer tomo del Capital, que es muy extenso y si vale la pena para encontrar esas fuerzas contrarrestantes de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. sí, Esa como sería la pregunta. una de las preguntas y otra sería como la opinión que te merece un texto que salió acerca de la subsunción formal del trabajo al capital y si ahí también está la clave de las fuerzas contrarrestantes a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Qué texto es ese? Disculpa. Es un texto que hace mucho que no consulto, pero se llama La subsunción formal del trabajo al capital. ¿No es de Bolívar Echeverría? Hijo, no recuerdo, la verdad. Es que hay Pero varios. Sí. es un tema, o sea, por el título, este, hacia la configuración histórica del capitalismo en las periferias, digamos, me parece que es buena, vale la pena repasarlo alrededor de la primera pregunta que te hice. Muy bien. Mira, yo señalaba que hay un manual de lectura del Capital, ahorita no me acuerdo su nombre exacto. El autor es Rosenberg, creo que es alemán. Eso lo publicó hace muchos años la Facultad de Economía
y explica en los 3 tomos de una manera muy importante, muy didáctica y sencilla, te va explicando cada capítulo. Primero te hace una introducción, luego te dice el capítulo tal y te plantea al final un pequeño resumen de cada capítulo. Ese me parece que es interesante. Después yo busco bien el título y se lo paso a Egbert, ¿sí? De ese. Ahora, Copias. sí, sobre la cuestión de la tasa de ganancia, mira, yo creo que en la actualidad hay un especialista que yo cito mucho, contemporáneo británico, que es, ¿cómo se llama? Michael Roberts, Michael Roberts, ¿no? Michael Roberts. Sí, sí, lo he escuchado. Él escribe mucho en varias redes. Si tú le buscas ahí en la internet, y creo que es de los pocos que se dedican al estudio del comportamiento de la tasa de ganancia desde el punto de vista de Marx. Y hace estudios históricos a nivel global. Yo he leído sus estudios de comportamiento de la tasa de ganancia en Estados Unidos. Entonces yo recomendaría que buscaran esa literatura de este autor para auxiliarse en el tema de la tasa de ganancia. También hay un autor egipcio, Anwar Chait, que también tiene varios textos por ahí, habrá que buscarlos. Hay uno sobre la acumulación y crisis, no tengo ahorita bien también se lo envío, que hace estudios sobre la tasa de ganancia, ¿no? Este autor, interesantes también sobre cómo comportamiento y sobre todo que son estudios contemporáneos. Un autor también que él era chileno, pero se avecindó aquí en México, el profesor José Valenzuela Feijó, eminente economista y era profesor ya falleció, de la UAM Iztapalapa, creo. Tiene varios estudios sobre la plusvalía y él maneja mucho el aspecto matemático desde el punto de vista marxista, ¿no? Entonces también se lo recomiendo. José Valenzuela Feijó. Eh, Ahora, sobre el tema de la subsunción, mira, yo prefiero ir directamente a Marx en su librito ese publicado por Siglo XXI, ¿no? El sexto inédito famoso, donde Marx explica finalmente qué es la subsunción real y formal, la diferencia del trabajo del capital. Me parece que en el fondo hablar de subsunción y quedarse allí es un poco descriptivo. Yo creo que cuando hablamos de subsunción formal y real, es preferible, a mí me gusta más, hablar de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, porque la relativa ya es propiamente la apropiación y la disolución de los procesos precapitalistas de trabajo bajo a la lógica del ciclo del capital respecto a la producción más formal, ¿no? A esa subsunción de que se refiere Marx, que también la menciona los Grundrisse en alguna parte, pero yo diría que si se refiere a ese estudio que tiene por ahí Bolívar Echeverría, el boliviano, es interesante, no digo que no, pero yo preferiría para complementar el texto del Capital, leer este título
que además para algunos autores es como una bisagra entre el tomo 2, no, perdón, entre el tomo 1 y el tomo 2 del Capital, el sexto inédito, así lo interpretan muchos autores, ¿no? ¿Algún compañero más? ¿Sí aguantas otra pregunta, profe? O... Sí, cómo no, claro. No. Gracias, Miguel. ¿Algún compañero más que quiera hacer otra pregunta? De los que están conectados, ¿alguna intervención? Bueno, nada más yo rápido. Sí, Sí, bueno, pues gracias, profesor, por habernos acompañado y habernos hablado sobre la importancia de esta obra de Marx, ¿no? Y nada más, por ejemplo, la pregunta que usted hace yo creo que es clave y por eso también hay que retomar a Marx, ¿no? Sobre la cuestión de si estamos viviendo ante el límite estructural del valor. En otro seminario sobre el auge de la extrema derecha y el fascismo, varios toman como contexto, como punto de arranque, eh, el auge de la extrema derecha como precisamente una crisis del neoliberalismo, ¿no? Y entonces varios autores piensan que puede haber un ciclo de expansión del capital, ¿no? O algunos autores ven hasta China, ¿no? El modelo chino como la solución hacia el capitalismo, ¿no? No pensando en los límites, como usted dice, estructural, ¿no? Y entonces, lo que usted dice es precisamente, yo creo que apunta al centro, ya, pensándolo bien, del auge de los, eh, del gran capital, de las corporaciones, del capital monopólico, de las transnacionales, esta necesidad de, de generar una correlación de fuerzas hacia ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como usted dice, en las clases sociales es la concreción de este conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y entonces también se nota, o sea, todos estos cambios que procura el capital realizar, ¿no? Para mantener su hegemonía en el caso de Estados Unidos, al fin y al cabo se ve reflejado en relaciones de fuerza entre clases sociales, entre grupos humanos, y esta necesidad también del capital de apoyar grupos, de financiar movimientos de corte fascista, ideologías que no las hace el propio capital, pero que las fomenta, ¿no? Y entonces aquí es un punto importante en este punto en el que estamos, ¿no? Eh, También entender la pregunta esta como, si no es el aspecto material que hay que tener en cuenta para entender estos movimientos de ultraderecha, ¿no? Creo. no, no, Gracias. sí. Yo creo que mira, las tesis que plantean que puede haber una nueva fase, entre comillas, de desarrollo capitalista después del neoliberalismo, son las corrientes keynesianas y neodesarrollistas. Eh, y a veces con fundamentos muy triviales o muy descriptivos, porque depende de la perspectiva. Por ejemplo, yo no quiero entrar a esto ahorita, pero yo no estaría tan de acuerdo en que China sea un país enteramente capitalista, ¿eh? Y ahí hay una discusión, digamos, por eso. Pero si hablamos del modo de producción capitalista, que nadie quiere hablar de eso ya, porque muchos prefieren hablar del neoliberalismo. Después del neoliberalismo vendrá una etapa de crecimiento donde intervendrá el Estado. Eso ya pasó, esa fase de la historia. Marx decía en el 18 Brumario que la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Entonces, lo que se ve ahorita, en la actualidad, o sea, si tú analizas la economía, no la economía, el comportamiento del modo de producción capitalista, desde 1950
a la actualidad dibuja una tendencia sistémica y estructural a la caída. Y es el predominio de esa tendencia a la caída lo que sobredetermina pequeños niveles de auge. Fíjate qué curioso, yo leí 3 textos de León Trotsky, escritos en los años 20, sobre este punto. Y Trotsky predijo que los ciclos de prosperidad se iban a reducir sistemáticamente y aumentar los ciclos de crisis y de depresión. Entonces, lo que tenemos ahora es un ciclo, y es en ese ciclo donde hay que ver los comportamientos estructurales, si tú quieres, de regiones, por ejemplo, Asia Occidental, la misma intervención de China, India, el bloque que yo le llamo occidental, digamos, ¿no? La Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, América Latina en crisis, en caída. Para acabar pronto, México, por ejemplo, llevamos 8 años con crecimiento promedio de 1 dígito. Estamos por debajo de Miguel de la Madrid y muy por debajo de Echeverría y muy por debajo del periodo anterior del desarrollo estabilizador. Si lo vemos así, no hay crecimiento. Si vemos los últimos datos de América Latina en promedio, y además, a partir de qué se está creciendo las economías. Vean ustedes ahorita la brutal crisis en Bolivia, en Venezuela, viene Colombia. Es decir, no es la economía, entre comillas, es el sistema de acumulación y reproducción del capitalismo en su conjunto. Es lo que nos debe interesar. Y dentro están los metabolismos, ¿no? Ahora, ¿por qué el crecimiento chino? ¿Y en qué contexto? ¿Y por qué lo quiere frenar Estados Unidos? Ese es todo el quiproquo de toda la actual geopolítica beligerante en escala global, regional, justamente por lo que ya planteamos aquí y lo mismo que se decía. Por ejemplo, en Europa Occidental, vean ustedes, no sé si vieron últimamente los incendios forestales y los incendios en general en Francia, en Italia, en España. Hace ratito estaba yo viendo, ¿no? Un incendio brutal, o sea, en parte porque se alinearon con Estados Unidos, dejaron de traer petróleo y gas de Rusia, que es quien mantenía realmente la dinámica europea. Y ahora Estados Unidos, al principio les aumentó 3 veces los precios de los energéticos, y ahora la novedad es que Estados Unidos está quedando sin petróleo, que además lo extrae a partir del fracking. Por eso se apoderó, con el apoyo de la camarilla bolivariana del gobierno, se apoyaron de Venezuela. Y cínicamente lo dijo Trump: Venezuela es el ganador, soy yo. Y está gestionando la venta del petróleo a través de Estados Unidos, de Nueva York. Es decir, eso se llama una crisis, ¿no?, de alta intensidad, donde esas derechas y ultraderechas que tú mencionabas correctamente no tienen proyecto ya, ¿no? ¿Qué está haciendo Milei en la Argentina? Acaba de votar una ley que afortunadamente parece que se fue para atrás, donde yo nunca había escuchado eso. Se ponía en remate el territorio argentino.
Se aumentó la jornada laboral en Argentina hasta las 12 horas diarias. Los salarios se han pulverizado. La pregunta es, ¿qué proyecto tienen las derechas? Ninguno. Lo primero que hacen es llamar a las tropas de Estados Unidos en Perú, en Ecuador. ¿Qué acaba de hacer el gobierno de Venezuela? Rearticular las relaciones con los sionistas de la entidad sionista. Una cosa descabellada, digamos. Frente a un presidente que fue secuestrado, que está siendo prácticamente, bueno, está encarcelado, y ni pío dicen las autoridades. Es decir, las derechas ya no tienen esa capacidad. ¿Qué está haciendo Macron? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿No? Las contradicciones que tienen con Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay? No es que sea una fase del neoliberalismo y después vendrá una de desarrollo capitalista con intervención del Estado, parecida a lo que pasó después de la Segunda Guerra, ¿no? Aunque cambie la ecuación del neoliberalismo, que básicamente no es que desaparezca el Estado, sino es que el Estado reprime todas las funciones sociales y las destina al capital, al mercado, a la guerra, ¿no? A la producción de armamentos. La crisis va a seguir profundizándose porque hay leyes que subyacen independientemente de la forma que asuma el capitalismo, ya sea keynesianismo, neoliberalismo, etcétera, ¿no? Que son las dos formas que se pueden solventar, pero yo creo que ya no hay una salida en términos de que pueda haber una recuperación que nos hable de un welfare state tipo posguerra fría, posguerra, post-segunda guerra mundial, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, pero sí creo que hay que tener mucha cautela con ese tipo de ideas y de tesis, ¿no? Que a veces se esbozan, pero no tienen un sustento real, ¿no? Muchas gracias, profesor. Pues yo creo que ahí cerramos, ¿no? Para no, para que te puedas descansar, ya es algo tarde. Pues muchas gracias por todo el tiempo que destinaste y estamos muy agradecidos porque esto impulsa también el estudio y estimula eh, pues que sigamos trabajando el capital porque como ya vimos, pues, tiene mucho rendimiento todavía. Como dice otro profesor, dice, quien actualiza el capital son los mismos capitalistas, ¿no? Quien actualiza Marx son los mismos capitalistas que se esmeran en darle la razón. Pues muchas gracias, profesor, muchas gracias, Al compañeras, contrario, por muchas conectarse. gracias a ustedes y a ti, y de verdad les felicito que mantengan esta dinámica de discusión y si hubiera una oportunidad más adelante, pues con mucho gusto. Y yo te mando los textos que quedé de enviarle al compañero Miguel, ¿no? Y al grupo, pues para que se lean y todo eso. Mis libros, si les interesan, están en librerías y también yo tengo algunos ejemplares por ahí para poder discutir y trabajar, ¿no? Claro, profesor, yo creo que sí nos va a interesar mantener la relación y volverte a invitar nuevamente ¿Cómo no? y que nos compartas los tragos. Digo, yo tengo algunos tuyos que son parte de nuestra formación también como marxistas actuales. Pues muchas gracias a todas, todos y De que al pues estamos contrario, Gracias. en contacto. Pues muchísimas buena gracias. noche. Y Buenas gracias, noches. Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, a todos, Entonces, todas, todos. Gracias. gracias voy Gracias. a, sale, gracias por conectarse. Voy a apagar el video. Ay, no. No, espérame. ¿Qué hago? ¿Ya finalizo o qué? Déjame ver cómo, es que me pusiste, creo que se sigue transmitiendo No, pues te sí, puse como sí, coanfitrión.
Pero quiero detener ahora la transmisión. Chispas. No me da la opción. ¿Puedes darle la opción, Gabino? Ahí te debe aparecer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En Este, dónde? Aquí en los 3 puntitos te debe aparecer una opción de Facebook que dice detener la transmisión. Es que ya no me aparece. Dice transmisión en vivo, pero... No, en los 3